A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas, estamos el día de hoy con un programa nuevo de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo para entrevistar a una persona que es de vital importancia para los destinos del país, pues él está vinculado, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, a un combate sistemático contra la corrupción en el país, en las altas esferas. Se trata de Napoleón Saltos. Él es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Central, hizo estudios en lo mismo y una maestría en la Universidad de Alicante, ha estudiado en la Flaxo, es un estudioso permanente de la ciencia política, tiene a su haber más de 27 libros entre autor, coautor, que ha editado sobre temas de trascendencia política. Pero además, Napoleón tiene una situación sumamente importante que da relieve a su actuación en este momento. Es el hecho de que él fue diputado en el Congreso de la República en un momento en el que el hastío ciudadano frente a la corrupción se hizo notable. Y fue precisamente él quien presidió la Comisión de Fiscalización en ese entonces en la Asamblea Nacional. Estoy hablando del periodo 96-98. Vamos a hablar con él ahora precisamente sobre este tema que ha conmocionado a la opinión pública, que tiene que ver con el tema de la corrupción. Se habló en estos días de que eventualmente desde la Asamblea Nacional se estaba creando una puerta de salida para el señor Jorge Glass de la prisión, a través de una reforma legal que subrepticiamente pasó y que en este momento está a consideración del presidente de la República, y que, claro, aprovechando un poco la táctica legal del anterior gobierno, de aprovechar las vacancias, los feriados, los campeonatos de fútbol, etcétera, etcétera, pues 2 días antes de que entre en vacancia la función legislativa, emitió esta ley aprobada en segundo debate a consideración del presidente de la República. ¿Qué puede decirnos usted sobre este tema, Napoleón? Bueno, primero muchas gracias, un saludo a los maestros, un homenaje a los periodistas por toda la labor que desarrollan. 2 temas en lo que usted señala, fruto de toda esa experiencia de lucha de muchos años, una de las conclusiones es que la corrupción no es un acto aislado. En la corrupción se va formando una especie de redes de diversos actores y hay procesos de decisión que van ligando a actores públicos, actores privados. Y en segundo lugar, la corrupción pasa por momentos. O sea, hay momentos en la historia del Ecuador en donde la corrupción se torna una corrupción, llamémosle generalizada, sistémica, que afecta a los diversos estamentos, que afecta sobre todo a las diversas instancias del Estado. Y usted nos hace acuerdo, allá por el 96-98, tuvimos una circunstancia, yo diría, algo parecida a lo de ahora. Algo parecida, ¿no? Algo parecida, porque asimismo se sentía que la corrupción afectaba ya no solo casos particulares, ya no solo a mandos medios, sino que había llegado a la cabeza. Y creo que ahora es eso lo que se siente. Pero el tercer elemento es que cuando se da este fenómeno de una corrupción generalizada, también hay una reserva moral en la población.
Hay que valorar tanto el lado oscuro como esta otra reserva moral, esta capacidad que tiene nuestro pueblo, nuestra gente, nuestras organizaciones sociales, gente que cree en la moral, en buscar salidas, buscar cómo combatir la corrupción, y no solo eso, sino cómo restablecer la moral pública. Ahora, precisamente Napoleón Saltos fue miembro de la Comisión Cívica Anticorrupción o contra la corrupción, ¿no? Desde el 2002. Claro, ¿qué sucedió? Esto es lo interesante y que habría que rescatarlo para ahora. En el 96-98 y luego en otras circunstancias se logró un gran acuerdo para enfrentar la corrupción. Si es un tema sistémico, si es un tema que embarga diversas instancias, se requiere una fuerza que sea capaz de enfrentar. Porque una de las cosas que hemos tenido en estos 10 años es que como han estado tomados los diversos organismos del Estado, como había un atemorizamiento y un control de la opinión pública, de alguna manera incluso el debilitamiento de las organizaciones sociales, esas voces no aparecían. Y ahora tenemos una circunstancia. Hay posibilidad de ese gran acuerdo. Hay posibilidad de que la opinión pública, los periodistas que juegan un papel central, empiezan a tener otra vez una voz investigativa. Porque este no es un tema únicamente de denuncia. En el 96, y esto es importante porque voy a topar lo que usted señalaba, el caso de la Asamblea que emite esta ley. Habiendo sido presidente de la Comisión de Legislación. Claro, sí, en la lucha contra la corrupción no se empieza por casa propia, no hay autoridad para poder enfrentar la corrupción de los otros o la corrupción de las otras instancias. Porque parece que opera una especie de chantaje, ¿no? Y aquí hay una cosa importante, yo no sé si en este momento este fenómeno de la corrupción ya se ha salido de las manos, del control de todo, porque recordando el periodo en el que usted presidió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, bueno, ahí fue un escándalo la Red Peñaranda, por ejemplo, ¿no? Pero midiendo lo que fue la Red Peñaranda, el objetivo y lo que lograron, con las cosas que estamos viendo hoy, ¿no? Realmente a uno sí. No sé, ¿usted qué puede decirnos que estuvo en ese momento crucial del país al frente de esta responsabilidad? Si comparamos cuantitativamente, yo diría que la Red Peñaranda era para utilizar un término que utiliza la gente, para el vuelto, porque son casos importantes y aquí viene un elemento. Cuando es dinero público, puede ser una cantidad no tan alta como es ahora, pero es un dinero sagrado. Mientras no logremos ese nivel de convicción sí, y haya una concesión para casos, recuerdo que en ese tiempo algún hijo de un presidente decía, mi primer millón. Que bueno, por cierto, ahí también ocurrió que la corrupción escaló hasta las más altas esferas, pues el mismo expresidente Bucaram estuvo incriminado en cosas que realmente dejaron mucho que desear, ¿no? Los juicios ya prescribieron, pero no debemos olvidar la razón de por qué existieron esos juicios. Bueno, ahora la Comisión Cívica Anticorrupción, una Comisión Nacional de Anticorrupción, ha tratado de cuantificar y se habla de alrededor de 35.000 millones de dólares de perjuicio en los 10 años a los bienes públicos. 35.000 millones de perjuicio. Esto frente al presupuesto anual del Estado ecuatoriano equivale a... En este rato un 38, casi un 40% del presupuesto actual. Un 40% del presupuesto actual de todo el país, Claro, eso sería, utilizando los términos anteriores, el lleve. Así es. El lleve que se hizo tan popular en esa época. Claro, esta es una contabilización de estos 10 años en que hubo ingresos extraordinarios. Recordemos que solo por petróleo tuvimos unos 350.000 millones, lo que equivaldría a que el 10% no llegó al objetivo, no llegó no ingresó a las arcas del Estado, o si ingresó, salieron de una forma no muy correcta. Entonces, en términos cuantitativos, ahora es
desproporcionado. Y no digo solo ayer, porque algunos aspectos todavía tenemos que vigilar, todavía hay herencias respecto a petróleos, todavía pasivos no se logra, muy graves, como el de Chevron, que algún día lo tocaremos con usted. Todavía hay que tomar en cuenta. Ahora, esto es un problema grave, porque si es tan descomunal el perjuicio ocasionado, evidentemente en las personas que lo hicieron hay mucho dinero en sus manos como para tratar de influenciar en todos los niveles en donde pudieran eventualmente ser sancionados o deberían ser sancionados. Llama la atención, por ejemplo, esto que ha ocurrido en la Asamblea últimamente, y yo le pediría a usted que nos haga una evaluación sobre el significado de esta reforma del Código Orgánico Integral Penal que está en el escritorio del presidente de la República para su resolución. Hay un gran consenso de que hay que luchar contra la corrupción, la ciudadanía está presionando, y creo que hay diversos sectores interesados en buscar salidas positivas, pero a veces sorprende que se utilice esta energía para otros objetivos. ¿Qué pasa? Se llama Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción. Ese es el título de la ley. Entonces el título es muy llamativo. El título yo creo que incluso a algunos de los asambleístas les convenció, y me temo que algunos no leen más que el título y operan, pero hay otros que sí saben a dónde van. ¿Qué dice esta ley? Hay varios aspectos, pero citemos 4 fundamentales. Uno, dentro del proceso constitucional que se inicia en el 98, se llega a declarar la imprescriptibilidad de ciertos delitos públicos, yo que sé, el peculado, etcétera, son imprescriptibles. Sí. Esto se repite en la Constitución del 2008, es decir, principio constitucional son principios imprescriptibles. Muy bien. Pero ¿cómo operan? ¿Cómo opera la ley? En estos 10 años se estableció como mecanismo que si la Contraloría no presenta el informe técnico con indicios de responsabilidad, la Fiscalía no puede no puede actuar. Entonces la llave de la puerta la tenía la Contraloría. Y ya sabemos lo que pasó con los contralores. Pero ¿qué dice hacia dónde va? ¿Y qué es lo que refuerza esta ley? Que la Contraloría únicamente puede examinar 7 años antes. Es decir, en este momento solo podría examinar en el caso del expresidente Correa desde 2011 para acá. Y conforme pase el tiempo ya no será desde 2011, sino desde 2012. ¿Y qué pasa con los otros casos? ¿Qué pasa con temas como Palo Azul? ¿Qué pasa con temas Petrochín, etcétera, que fueron anteriores? La concesión de telecomunicaciones. Exacto. Que siempre, todos los grandes casos. Siempre se hizo en un silencio bastante elocuente, el silencio. Así es. Entonces, mire, ahí está. Esto es inconstitucional, porque yo le estoy señalando que no solo en la Constitución del 2008, esto viene desde el 98, por lo tanto allí no solo habría que ir al veto, sino a la declaración de inconstitucionalidad de este tema que ya viene operando. Segundo tema. Cuando hubo el caso Glass, se le acusó por asociación ilícita. ¿Cómo operaba antes la disposición, la tipificación del COIP? Decía que asociación ilícita es cuando se reúnen algunas personas y se ponen de acuerdo para cometer un delito. Pero no necesariamente, pongamos el caso que ya hay el acuerdo, que el día de mañana que van a ejecutar el delito llueve, hay un terremoto, lo que sea, y no materializan. El delito existe. Aquí venía el argumento de Glass en su defensa, cuando se le acusó por parte de la Fiscalía y se llegó, ya estamos 9 meses en esta condena por asociación ilícita, decía, pero ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la materialización? Tráigame los cheques. ¿Qué hace este proyecto que está para el veto? Aprueba eso. Dice que la asociación ilícita solo se probará si hay materialización. Y aquí viene el gran riesgo, porque si sale esta norma ya aprobada, así luego la deroguen, basta que tenga vigencia 5 minutos, así la deroguen después. En el caso de Glass o en otros, pueden hablar de favorabilidad, es decir, cuál es la disposición que más le favorece, y a través de eso puede salir inmediatamente, porque van a decir no fue probado,
Por lo tanto, ahora hay una nueva tipificación, es favorable y no solo a mí, sino dirá Glass, sino a otros, está probado que esto fue una persecución política. Y aquí hay una cosa importante que señalar, porque este principio de favorabilidad ya fue aplicado en el pasado, actualmente no hay estadísticas, pero el pueblo tiene que saber que en 5 meses de vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal, más de 1.600 personas, solamente en 6 meses, se acogieron al principio de favorabilidad y salieron libres, ¿no? Porque el artículo 5 del Código Penal dice que si fuera una nueva norma, aunque esta haya sido derogada, debe aplicarse la más favorable al reo. Y en este sería el caso. Ahora, aquí hay 2 cosas extremadamente graves que llaman la atención, porque la comisión que tramita esto está presidida por la señora Marcela Guiñaga, quien ha dado una muestra de absoluta incondicionalidad con el expresidente de la República, señor Correa, y con el mismo vicepresidente que en este momento está preso, y ella ha sido una de las que ha ido a clamar a los organismos internacionales señalando que todo esto es una persecución política. Entonces, aquí hay un problema muy grave en la Asamblea, porque en algún momento se habló de que se iban a cambiar las comisiones, y ahora se está viendo que una comisión tan importante, que es la que trata estos temas, porque es la Comisión de Justicia de la Asamblea, ¿no?, está presidida por alguien que realmente pues tiene una postura absolutamente favorable a quienes en ese momento están señalados por ilícitos. Entonces, ahí hay una grave falla de la Asamblea, falla que se observó en el tema de relaciones internacionales, que lo presidía la señora Doris Solís y que salió después de muchos problemas, en un momento crítico en que el Ecuador igualmente tenía confrontaciones de carácter internacional. Y lo propio en el caso de la Comisión de Fiscalización. Usted, como expresidente de la Comisión de Fiscalización, podrá decirnos lo importante que es la tarea de quien la preside, porque es la persona que organiza la agenda de esa comisión. Para luchar contra la corrupción se necesita una confluencia de responsabilidades de instancias del Estado y también el papel propio de la sociedad. Aún más, yo creo que si no hay una gran fuerza desde la sociedad, desde la opinión pública, no hay una real lucha contra la corrupción, se queda a medio camino. Pero ¿qué pasa a nivel del Estado? A nivel del Estado hay diversas responsabilidades. Una responsabilidad clave es la que tiene la Asamblea o el anterior Congreso, el Parlamento. Es la responsabilidad y el enjuiciamiento político. Yo creo que toda la población conoce que esta Asamblea, no solo la actual, sino los 10 años, el déficit de fiscalización. Y esto no ha cambiado. Pero a eso hay que añadirle el exceso, entre comillas, o la intencionalidad en cambio de normatividad, como en este caso que estamos analizando del proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción. Allí hay otros aspectos, solo quería mencionarle un tercero para que la gente se dé cuenta de la gravedad. Decía que para la accesibilidad, para que entre el proceso, abre la puerta la Contraloría. Ahora, ¿qué se coloca en la reforma? Que además, en el transcurso del proceso, si la Fiscalía ya tiene indicios y tiene que abrir el proceso, la Fiscalía tiene que pedirle una especie de nuevo informe a la Contraloría, que tiene 60 días para poner este otro informe en medio del proceso, y si no alcanza a ponerlo, otra vez se cierra la puerta. Dados los tiempos de la administración pública, eso es prácticamente un imposible. Los tiempos y los tiempos de los abogados, porque saben cómo dilatar las cosas. Es por esto que yo creo que aquí, no sé si algunos de los asambleístas fueron sorprendidos y otros sí lo hicieron con intención, pero este decreto, este proyecto de ley, yo más que lucha orgánica contra la corrupción les llamaría ley orgánica para la impunidad, porque está creando condiciones para eso. Y hay una prueba de fuego para el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es colegislador, ahora está para el veto, y el presidente de la República habría que alertarle y que tome medidas adecuadas. ¿Cuál es la única medida? Aquí no creo que debe haber posiciones intermedias, sino un veto total, uno. En segundo lugar, sí se requiere ajustar normas para luchar contra la corrupción,
pero entonces que exista un acuerdo institucional y social para una real ley orgánica de lucha contra la corrupción. Sí es necesario y la gente lo ve positivo. Cuando ve el título dice, muy bien. En tercer lugar, yo creo que hay que apoyar la declaración de inconstitucionalidad, sobre todo de esta norma que estoy mencionando, de que la Contraloría únicamente puede analizar 7 años antes. Y regresemos a lo que la gente exige, que sea imprescriptible. Hay delitos que no se pueden perdonar y que por más que pase el tiempo tenemos que buscar cuentas. Hay ejemplos a nivel internacional, acabamos de ver lo que pasa en Chile con Pinochet, los bienes son recuperados. Si algo necesitamos reforzar es no solo el castigo jurídico, sino cómo recuperamos los fondos. Y han pasado casi 50 años de eso, ¿no? Lógico. Y sin embargo, el Estado chileno no ha dejado de luchar por esto. Y aquí hay algo muy importante, lo que usted acaba de señalar. Mire cómo a veces, y usted como sociólogo ha estudiado mucho estos temas, y ve una reiteración en el cumplimiento de la historia, porque estoy recordando 2 hechos bastante curiosos, importantes. Cuando se declaró la imprescriptibilidad de los delitos de peculado, que afecta precisamente a los funcionarios que hacen mal uso de los fondos públicos, una de las personas que estuvo ahí fue precisamente como constituyente el doctor Julio César Trujillo. Estoy recordando ese tema. Miren cómo el tiempo le ha puesto a él con espacio de tantos años en la misma encrucijada. Recuerdo que en esa época él era legislador, si no estoy mal, por Pachacutic, y de alguna forma él impulsaba este tema de la imprescriptibilidad. Bueno, hay una cosa que también ha logrado la ciudadanía a través de este reclamo permanente de la lucha contra la corrupción, y que se expresó en esta última consulta popular, que es el tema de la muerte civil para los corruptos, que yo creo que es un avance extraordinario, porque si con fortuna el pueblo ecuatoriano logra llevar a buenos términos, el sistema de justicia de nuestro país lleva a buenos términos estas acusaciones contra estos niveles de corrupción, entonces estas personas quedarán con una muerte política permanente. Entonces por eso es de que no debemos aflojar este tema de fortalecer la lucha legal, jurídica, contra la corrupción. Ahora, hay un problema bien grave que también lo ha enfrentado el sistema judicial, que es lo de tener que juzgar en ausencia, ¿no? El juzgamiento in absentia, que se llama en derecho, está prescrito por nuestra Constitución. Y entonces nosotros ya lo vimos, lo que pasó en el caso de Bucaram, que precisamente en su condición de legislador tuvo usted que afrontar, ¿no? Y lo que ocurrió simple y llanamente es de que el expresidente se mantuvo a buen recaudo en otro país hasta que prescriban esto, y ahora ya lo tenemos gozando a las playas ecuatorianas. Entonces, este juzgamiento in absentia debería darse, debe ser, por ejemplo, una de las cosas que ocurra en el combate a la corrupción, que no porque estén fuera no se los pueda juzgar. La imprescriptibilidad tiene que ir acompañada también de normas que permitan no simplemente el paso del tiempo, sino la posibilidad de ejecutar la justicia. Y de hecho, juicios en ausencia, una serie de medidas que permitan llegar al objetivo. Yo creo que en eso sí puede haber un acuerdo de la necesidad de la actualización de las leyes, de una ley orgánica de lucha contra la corrupción, cómo llegamos al castigo de los culpables y cómo llegamos a recuperar fondos. A ver, veamos este tema. Uno de los casos que se ha avanzado es el caso de Brecht, pero quiero señalarle, ese caso de Brecht no se avanzó por mérito de procesos internos, sino que tuvo que venir una denuncia externa para remover un poco la situación acá, y que el fiscal de ese tiempo se vea obligado a iniciar el caso. Y lo inició por el lado más benévolo, que fue la asociación ilícita. Hay que dar una buena noticia. El fiscal actual acaba de dar continuidad a este caso de Odebrecht. Y la imputación ahora ya es por delincuencia organizada. Esta es buena noticia. Sí, y ahí sí hay que saludar la posición del fiscal, porque era lo lógico.
Si es que había asociación, era ¿Para asociación. qué? ¿Para qué? La asociación ilícita es para cometer delitos. Y lo que nunca quedó claro en el caso del señor Glass es cuáles son los delitos. En verdad esto es una cosa muy importante. Entonces hay un paso. De modo que se logra abrir el cauce jurídico, pero el castigo, la corrupción no solo es un fenómeno de actores locales. Tomemos el caso de Brecht. El caso de Brecht, la propia empresa transnacional dice: en Ecuador entregué 33.5 millones de dólares. Reconoce. Pero esa entrega, esas coimas o el nombre que le pongamos, porque alguien dijo que eso eran negocios entre particulares. Gratificaciones, algo así dijo el expresidente Correa. ¿Benefició a alguien? ¿A quién benefició? A la compañía extranjera. Existen estudios iniciales de que ese perjuicio, a través de sobreprecios y más, en los diversos contratos de Odebrecht, representarían alrededor de 1.000 millones de dólares. ¿Dónde están los 970 millones restantes? ¿Cómo hacemos? A ver, yo digo aquí, hay que castigar a los brokers, a los intermediarios, a los corruptos locales. Allí está el primer paso que se ha dado a través de la asociación ilícita y hoy día ya se da como asociación para crimen organizado. Pero ¿y qué pasa con las responsabilidades internacionales? ¿El dinero dónde está? Está en manos de estas transnacionales. ¿Cómo hacemos para recuperar ese dinero? Me refiero a Odebrecht, pero podríamos hablar de telecomunicaciones, podríamos hablar de petróleo, podríamos hablar de una serie de casos, porque allí está el gran perjuicio. Porque en el caso, por ejemplo, de Odebrecht, es fácil detectar dónde tiene activos y dinero como para poder recuperar ese dinero que se ha filtrado de manera ilícita. Napoleón, yo quisiera pedirle a usted una segunda parte de este tema, porque en realidad lo que está viviendo el país en este momento es sumamente grave. Yo pienso que es una encrucijada, ¿no? Si de esta situación tan grave el país no logra establecer un sistema de punición claro, un sistema de punición que tenga obviamente el cumplimiento del debido proceso, el cumplimiento de la proporcionalidad, que son principios constitucionales, pero que al mismo tiempo haga una verdadera justicia con estos latrocinios de carácter público, lo que vemos es una desmoralización que cunde en la sociedad. Y eso es un daño colateral que, aunque no está cuantificado material y económicamente, sin embargo puede tener mayor repercusión en la República. Una nación que admite, que naturaliza, que deja por sentado que la corrupción es parte de lo avispado, como decía el mismo expresidente Bucaram: yo soy sabido. Él lo reconocía de una forma explícita. Si esas cosas pasan, el daño que no se cuantifica es el daño a la sociedad y a la desmoralización del espíritu nacional frente a estos temas. Yo quisiera comprometerle, agradecerle a Napoleón la frontalidad con la que trata estos temas y recordar algo muy importante. Él es en este momento parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Participación Transitorio que está ejecutando esa importante lucha en contra del tema de la corrupción en nuestro país y que por eso tiene el respaldo enorme de la ciudadanía. Así es que, Napoleón, le invitaremos para una segunda parte de esto porque hay temas que quedan pendientes. Muchísimas gracias, amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.